Era un viernes oscuro en Jerusalén. En la colina del Gólgota, un centurión romano, un hombre forjado por la guerra y la obediencia, se preparaba para cumplir otra orden: la ejecución de un prisionero llamado Jesús de Nazaret. Su trabajo era asegurarse de que muriera. Pero ¿qué pasa cuando el verdugo mira a su víctima y en lugar de miedo, encuentra perdón? Esta es la increíble historia de cómo, según la tradición, el soldado encargado de quitarle la vida al Hijo de Dios terminó entregando la suya por él, transformándose de ejecutor a santo. ¿Te imaginas ser testigo del momento más importante de la historia y no darte cuenta hasta que es demasiado tarde? Para este hombre, el oficial al mando, la revelación llegó con el último aliento de su prisionero y lo cambió todo. Sección 1. El hombre detrás del uniforme. Antes de que la tradición cristiana lo llamara San Longinos, él era simplemente un centurión del imperio. Se ha especulado que su nombre pudo ser Cayo Casio, pero esto no está confirmado. Era, en esencia, la columna vertebral del ejército romano. Al mando de casi 100 hombres, era un oficial endurecido, curtido en batalla, cuya voluntad era ley. La disciplina no era una regla, era su religión, y la lealtad a Roma, su único Dios. Su vida era una rutina de campañas, de órdenes cumplidas sin hacer preguntas, de violencia administrada con una eficiencia fría y profesional. Este hombre había visto lo peor de la humanidad: ciudades en llamas, los lamentos de los derrotados. Él impartía la justicia de Roma con la punta de su espada. La crucifixión para él no era un acto de especial crueldad, sino un procedimiento estándar, una herramienta más del poder imperial para aplastar cualquier rebelión. Era una demostración pública y brutal de lo que le pasaba a cualquiera que se atreviera a desafiar al César. En su mente, Jesús de Nazaret era solo otro nombre en la lista, un predicador problemático que había agitado a las masas y que ahora debía ser silenciado. No había lugar para la compasión ni la duda en el corazón de un centurión. Era una pieza en la maquinaria de Roma. Ese viernes, su trabajo era supervisar 3 muertes. No esperaba nada fuera de lo común. El sol saldría, los condenados morirían, y él volvería a su cuartel. Pero lo que estaba a punto de presenciar sacudiría los cimientos de su mundo. Sección 2. El camino al Gólgota. El día empezó como cualquier otro día de ejecución, con el aire de Jerusalén cargado de tensión. La multitud se apretujaba en las calles mientras los soldados conducían a los prisioneros hacia la colina de la calavera, el Gólgota. El centurión, al frente de su destacamento, mantenía el orden con su imponente autoridad. Vio al prisionero, Jesús, cubierto de heridas y coronado de espinas en una burla macabra, luchando por cargar el pesado madero. Para el centurión, la escena era familiar. Había visto a muchos caminar hacia su muerte. Unos gritaban, otros maldecían, otros suplicaban. Pero este hombre, Jesús, era diferente. Tenía una extraña serenidad en el rostro, una dignidad que desafiaba la humillación. Cuando cayó bajo el peso de la cruz, no maldijo. Cuando las mujeres lloraban por él, les habló con una calma desconcertante. El centurión observaba no con lástima, sino con la curiosidad de un profesional. Registraba cada detalle: la brutalidad de sus propios soldados, la histeria de la gente y, sobre todo, el silencio de este hombre que parecía aceptar su destino. Durante el juicio ante Poncio Pilato, Jesús apenas habló. Ahora, camino a su propia muerte, su silencio era aún más profundo, más inquietante. Este comportamiento no encajaba. No era el de un criminal ni el de un rebelde. Era algo que el centurión no podía comprender. Aún no lo sabía, pero cada paso hacia el Gólgota no solo acercaba a Jesús a la cruz, sino a él mismo, a una revelación que lo destruiría todo. Sección 3. El clímax en la cruz. En la cima de la colina,
Los verdugos se pusieron a trabajar. El sonido de los martillos contra los clavos era un ritmo macabro y familiar para el centurión. Supervisaba el proceso con distancia profesional. 3 cruces se alzaron contra el cielo, pero con el paso de las horas algo empezó a cambiar. Las palabras de Jesús desde la cruz eran inauditas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El centurión, acostumbrado a las maldiciones de los moribundos, debió quedar perplejo. Perdón, para quienes lo estaban matando de la forma más atroz, era un concepto ajeno a su mundo de poder y castigo. Entonces, cerca del mediodía, lo inexplicable sucedió. El cielo se oscureció. Una profunda oscuridad cubrió la tierra, un eclipse antinatural que sumió la escena en una penumbra aterradora. El miedo se extendió entre la multitud y los soldados. Esto no era normal. El orden natural de las cosas, en el que tanto confiaba el centurión, se estaba desmoronando. En el clímax de esa oscuridad, Jesús clamó con una voz potente y exhaló su último aliento. Y en ese instante, la tierra tembló. Un terremoto sacudió el Gólgota y, según el relato, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en 2. Para el centurión, un pagano, estas no eran meras coincidencias, eran señales de un poder que trascendía a Roma y a todos sus dioses. El terror y el asombro se apoderaron de él. Mirando al hombre muerto en la cruz, el soldado endurecido finalmente vio algo más. Y con una convicción nacida del miedo y la revelación, pronunció las palabras que los evangelios de Mateo y Marcos registrarían para siempre. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Sección 4. La lanza y la tradición. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y la tradición toma el relevo de los textos bíblicos. Los evangelios mencionan a un centurión anónimo que hace esa poderosa declaración. Por otro lado, el evangelio de Juan habla de un soldado, también anónimo, que realiza un acto final. Con la Pascua judía a punto de comenzar, los cuerpos debían ser bajados de las cruces. Para acelerar la muerte, los soldados solían quebrar las piernas de los crucificados. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había muerto. Para confirmarlo, un soldado tomó su lanza y perforó el costado de Jesús, y al instante brotó sangre y agua. La tradición posterior fusionó a estas dos figuras, el centurión que confesó y el soldado de la lanza, en un solo hombre, dándole un nombre, Longinos. Este nombre aparece por primera vez en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, y la leyenda añade un detalle aún más increíble. Se cuenta que Longinos sufría de una grave enfermedad en los ojos o estaba casi ciego. Al momento de la lanzada, una gota de la sangre y el agua de Cristo salpicó sus ojos y su vista fue restaurada milagrosamente. En ese instante, el milagro físico se unió a la revelación espiritual. La lanza, un arma de muerte romana, se convirtió en un instrumento de sanación. El hombre que certificó la muerte de Cristo fue el mismo que, según la leyenda, recibió una nueva vida de él. Sección 5. De ejecutor a testigo. La declaración en la cruz y el milagro de la lanza, según la tradición, marcaron un punto de no retorno para Longinos. Ya no podía ser el mismo hombre. El leal soldado del imperio ahora tenía una verdad que lo cambiaba todo. La leyenda continúa diciendo que Longinos fue uno de los guardias de la tumba de Jesús y por lo tanto no solo fue testigo de su muerte, sino también de su resurrección. Se dice que cuando los líderes judíos intentaron sobornarlo para que dijera que los discípulos habían robado el cuerpo, él se negó. Su lealtad había cambiado. El poder de Roma le parecía insignificante comparado con el del rey al que había ayudado a matar. La tradición cuenta que abandonó el ejército, el único mundo que conocía. Renunció a su rango y estatus y buscó a los apóstoles para ser instruido en esa nueva fe. Imaginen el poder de su testimonio.
No hablaba de oídas. Él había estado allí. Podía decir, yo lo vi morir. Yo estuve al pie de la cruz. Vi la tierra temblar y el cielo oscurecerse. Mi lanza perforó su costado y su sangre me devolvió la vista. Este relato directo, aunque legendario, lo habría convertido en un evangelista potentísimo, un testigo irrefutable de los momentos centrales del cristianismo. Sección 6. El precio de la fe. La leyenda de San Longinos lo lleva a su tierra natal, Capadocia, en la actual Turquía, como predicador. Allí, su increíble historia personal habría convertido a muchos, pero su éxito no pasó desapercibido. Las mismas autoridades romanas a las que sirvió ahora lo veían como una amenaza. Un ex centurión que proclamaba a un criminal ejecutado como el Hijo de Dios era una traición intolerable. La persecución que una vez infligió a otros, ahora se volvía contra él. La historia cuenta que cuando los soldados llegaron para capturarlo sin saber cómo era, Longinos mismo los recibió en su casa, les dio de comer y al final les reveló quién era. Los soldados, asombrados, se negaron a arrestarlo, pero Longinos insistió, listo para morir por su nueva fe. Su martirio, según los relatos tradicionales, fue brutal. Al negarse a sacrificar a los ídolos, se dice que el gobernador ordenó que le arrancaran los dientes y le cortaran la lengua. Milagrosamente, la leyenda dice que continuó hablando, tomó un hacha y destruyó los ídolos. Finalmente, fue decapitado. Así, el verdugo se convirtió en mártir. El soldado que le quitó la vida a Jesús entregó la suya por él, sellando su testimonio con su propia sangre. La historia de Longinos, ya sea histórica o legendaria, es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá de la redención. Su viaje desde la oscuridad del Gólgota hasta la luz de la santidad es asombroso. ¿Qué parte de esta increíble historia te impacta más? ¿La confesión en la cruz, el milagro de la lanza o su valiente martirio? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. De centurión a santo, de verdugo a mártir. La vida de Longinos es una de las narrativas de conversión más extraordinarias de la historia. Aunque los evangelios canónicos solo nos dan un breve, pero crucial, vistazo del centurión, la tradición ha construido sobre ese cimiento una historia de fe inquebrantable. Él representa al extraño, al enemigo que, al encontrarse cara a cara con lo divino en su momento de aparente debilidad, fue capaz de reconocerlo. Su declaración, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, resuena a través de los siglos, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede irrumpir y cambiarlo todo para siempre.